Entrevista al Día con Hernán Higuera. 6:44 a.m. El nuevo proyecto de ley urgente en materia económica que el presidente Noboa entregó a la Asamblea propone aumentar hasta 100 megavatios la capacidad de generación de energía de los proyectos de iniciativa del sector privado. Además, se plantean incentivos a la inversión privada y acuerdos de compra de energía. El presidente ha hecho una crítica a la Asamblea diciéndoles que debieron haberlo hecho antes. Y no después de darse cuenta de los efectos que ha causado la sequía. Está conmigo Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Le pido una reacción primero sobre esto. Fernando, buenos días. ¿Qué cree usted de que está haciendo el presidente Noboa frente al nuevo decreto? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un poquito más cerca el micrófono. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Hernán. Bienvenido. Creo que es absolutamente correcto lo que se ha hecho. Usted recordará aquí en una entrevista con usted mismo a finales del año pasado, comentábamos que esa limitante que le pusieron primero, que no podía haber esta inversión, y después le abrieron la ventana a 10 megavatios. Era un gran problema, porque a más de eso, de poner el limitante, cualquier proyecto que superaba los 10 megas está sujeto a procesos públicos de selección. ¿Qué significa eso? Que si yo, inversionista privado, identifico un proyecto, demos de ejemplo, de 50 megas. 50 megas son fácilmente 125 millones de dólares de inversión. He gastado en todos los estudios preliminares y las ingenierías básicas requeridas para obtener mi certificado, documento previo y básico, antes de obtener mi título habilitante. Me he gastado 1 millón, 2 millones de dólares. Tenía que yo entrar a un proceso público de selección, es decir, yo tenía que poner los estudios para que alguien más también participe y concurse por ese mismo proyecto. Con el riesgo que me digan no. Claro, y sabemos cómo funciona el sistema, entonces eso fue muy criticado en su mismo programa, comentamos de eso. Claro, cuando usted dice sabemos cómo funciona el tema es porque ahí hay muchas cosas hay que se juegan. Hay muchísimos intereses, ¿no? De todo tiempo, claro. Hay información que se fuga, información que se filtra, se generan TDRs ya acomodados. Todo puede pasar, todo puede pasar. Y los que hemos estado enfrentando obtención de títulos habilitantes sabemos el vía crucis que eso es. Entonces, el presidente ha hecho lo correcto, señores, ustedes en la Asamblea, porque fueron ellos los que cambiaron el proyecto de ley. Ahora tienen que enmendar. Ponen 100 megas porque los proyectos en el Ecuador difícilmente a escala de inversión privada superan los megas. Al momento, los 100 megas. Al momento hay proyectos de 40, de 60, 70 megas que ya están encaminándose con todos los riesgos, pero son estos proyectos los que podrían dar esa tranquilidad para nosotros los ecuatorianos desde la inversión privada, porque el Estado definitivamente no tiene capacidad de inversión y en este tipo de concesiones va a permitir ver a mediano y largo plazo soluciones. Pero de nuevo caemos en la dependencia del recurso agua. Hídrico, claro. ¿Y cuántos todavía hay que podrían superar los 100 megavatios en el país? ¿Qué proyectos, por ejemplo, que estén en marcha, que no se hayan concluido o que estén en papeles? Los proyectos más importantes siguen siendo Santiago, que es un proyecto tal vez el más importante viendo a la vida futura de demanda energética del Ecuador. Es un proyecto gigante comparable a lo que fue Coca-Cola Sinclair, obviamente. Si es bien construido y si no tiene problemas, cumplirá con el objetivo del mismo. Bien que trae a colación ese punto, pero ya le voy a preguntar por qué. Ok, está el proyecto Cardenillos, otro proyecto también muy importante. Estos son proyectos que sí debe tener una participación del Estado formal por el tamaño, la envergadura que tienen y ciertos tipos de garantías que buscaría el inversionista o el apoyo de organismos multilaterales. Entonces, es importante destacar que son proyectos identificados hace algunas décadas, pero por su envergadura y el costo de inversión se ha dificultado la ejecución en el tiempo. Le decía lo de Coca-Cola Sinclair ahora que usted mencionaba, porque los miembros del correísmo dicen, sí ven que ahora sí servía a las hidroeléctricas y no que nos criticaban. Y el hecho es que evidentemente para eso se construyeron, para que sirvan, pero cómo lo hicieron. Y hay una Coca-Cola Sinclair que no se ha entregado todavía por las fallas que tiene, ¿no? Entonces hay un riesgo también ahí. Con el respeto que se merecen las personas que no ven toda la película completa. Exacto. Si yo gasto en un proyecto $2.500 millones, es para que el proyecto funcione al 100%.
100% quiere decir que si fue diseñado con una capacidad de producción, digamos, baja, del 75-80%, debería estar funcionando a eso. Y no una porción o una parte de que funciona con ciertos riesgos para la integridad de la presa, para la integridad de la planta generadora, con una exposición permanente para las turbinas por problemas que tiene y concepciones de falta de caudal permanente por problemas que arrastran material orgánico, material grande, pesado y compromete. Claro, ahí está funcionando. Dicen, pero ya nos ha salvado en este estiaje, dicen. A ver, yo creo que no nos ha salvado, sino que en las circunstancias de sed que vive el sediento de energía que es el pueblo ecuatoriano y el país, que aporten en su momento pico, mientras todo funciona maravilloso, hasta con un 65-70%, sí, es una salvación frente a la sed que puede tener el país, pero en circunstancias como estuvimos hace pocos días, que no llegaba al 30%, demuestra que hubieron problemas claros de concepción. No se diga de diseño y construcción, que eso ya es Vox Populi y es llover sobre mojado. Ahora, Fernando, el hecho de que el presidente emita este decreto y envíe esto a la Asamblea Nacional, ¿atrae la inversión? No. ¿Qué falta? Este momento se está queriendo resolver un problema generado por la misma Asamblea en su momento. Cuando esto, si pasa, confiemos que pase, podría sí abrir una puerta donde, enmendando el tema de los procesos PPS que hablábamos hace un rato y enmendando la posibilidad de dar la seguridad jurídica y la garantía al inversionista, si esos dos cambios se dan, podría sí ser atractivo. Porque no hay nada que hacer en un proyecto en el cual usted va a invertir un promedio de $1 millón, $1,5 millones, $1,800,000 por kilovatio. Estamos hablando de inversiones sumamente grandes. Supongamos que hay dos proyectos que salen de 90 megas. Estamos hablando que usted tiene que poner 220 millones de dólares. Si usted no le ofrece al inversionista las garantías para que ese dinero llegue a buen puerto, difícilmente va a crecer. Y eso es lo que no hay en el Ecuador. Es lo que no hay en el Ecuador. Lo acabamos de ver con la barcaza que acaba de llegar, que no tiene combustible, por ejemplo. Eso es algo inconcebible. Yo creo que... O sea, sí, vengan, inviertan, nosotros los contratamos, pero no funciona. Yo creo que el gobierno ha dado un giro de 180 grados en el tema de la comunicación oportuna. Y creo que es digno de felicitar esto de dejarnos saber los viernes qué va a pasar y cómo va a pasar. Pero yo creo que cometen un error serio cuando en el caso puntual no se deja saber, no se pronuncia el dueño del contrato, el administrador del contrato SELEC, no se pronuncia el ministerio al respecto y se comienza a especular y sale la propia contratista a decir que fue un problema de caída. No puede caer de 100 megas a 55, a 27 y finalmente a 12 y decir fue un proceso de mantenimiento previsto. Eso recién para instalados. Mí es una burda mentira. Claro. Y peor en 6 motores que son no nuevos, pero totalmente reacondicionados y perfectamente listos para la generación. Y después sale a la luz pública la necesidad de contratar una segunda unidad, un segundo buque de transporte del combustible, poniendo en evidencia que lo que hubo un error fue mover el combustible, una falta total de planificación desde el lado de Petroecuador, para poder mover desde la refinería de Esmeraldas hasta el destino en el Golfo. Eso, para mí, es un error de comunicación principalmente combinado con una realidad que es un error de planificación y no le ayudan en nada al gobierno. ¿Y esos errores de planificación son qué? Improvisación, desconocimiento, novatada, ¿qué? Para mí ¿Cómo entendemos es una eso? combinación de todo. ¿Cómo puede en un momento tan crítico, y entiéndase, la necesidad de los ecuatorianos por la generación, no podemos darnos de lujo Claro, de bajar un minuto. 88% de energía? Segundo, la posición del propio presidente. El presidente está en una posición en la cual él no debe cometer errores o exponerse a errores de terceros, entiéndase, SELEC como administrador del contrato y Petroecuador como quien tenía la obligación de proveer el combustible al contratista como establece el contrato. Y el presidente queda expuesto en su proceso de credibilidad y popularidad frente a su candidatura de reelección. Esto para mí es algo inconcebible porque al interior hay gente que le juega mal a su propio presidente y a su propio líder.
Y están empeñados y empecinados en proyectos hidroeléctricos, cuando usted venía hablando ya hace mucho tiempo atrás de otras fuentes de energía que podrían abastecerle al Ecuador permanentemente. Correcto. ¿Y por qué yo promuevo eso? Porque definitivamente desde el punto de vista básico de conocimiento de fuentes alternas que en el país, y muchas de ellas son eternas, y del conocimiento del sector petrolero y la ingeniería básica, hay dos proyectos claves. El primero es abrir la puerta a una fuente de energía permanente que es la geotermia. En el Ecuador, en el Plan Estratégico de Electricidad, ya están identificados 4 proyectos de geotermia. El más cercano y el más fácil es Chachimbiro. Al lado de eso viene Chacana, viene Tufiño, Chiles y viene Zona norte, ¿no? Chalpatán, sí. Zona norte del país. Correcto. Y estos proyectos cuentan, en el caso puntual de Chachimbiro, ya con una participación muy activa de la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA. La JICA viene financiando el proyecto para confirmar su desarrollo. Ya en el 2017, con fondos JICA se hizo la perforación que definió y delimitó el potencial de 55 megavatios iniciales de un potencial total que tendría ese proyecto de 178. Pero son geotermia. Y entiéndase, es una fuente que depende del calor, de la actividad volcánica. Exacto. Actividad volcánica. Esa es la primera línea. Y aquí tenemos volcanes por todo el territorio. Y este potencial está identificado hace algunas décadas. Y lo importante aquí no es solo que se hace el proyecto por primera vez. Este proyecto, si continúa al ritmo que va, se espera que para la próxima semana o en la primera quincena de octubre ya se firme la segunda fase de la cooperación, que implica 75 millones de dólares. Con eso se continúa la fase, se complementa toda la fase exploratoria y podría continuar y arrancar el proyecto, que podrá costar unos 180, 200 millones de dólares, porque es un poco más caro en esta fase la construcción de la planta de generación. Pero se abre la puerta a una fuente y este gobierno podría ser aquel que ponga las llaves y abra esa puerta. Es la primera fuente que yo sugiero. ¿Y lo ve interesado? Le ve interesado. El ministro ha hecho ya algunas declaraciones públicas. Aunque el viceministro se ha ido, ¿no? Ahí hay algunas cosas que no se ponen de acuerdo. Propia, cuando uno se da por razones personales en situaciones tan críticas, las razones personales es cuidar el nombre y la integridad de uno. Ya. Entonces, hay algo ahí que le llevó a esta resolución y estoy seguro que tiene que ver con el tema de la barcaza, porque fue en las mismas horas y en las mismas circunstancias. Y la otra fuente que hice públicamente, si cabe el término, corroboré una denuncia del representante legal, es el tema del uso del gas asociado de nuestros campos. Si nosotros desde comienzos de los 2000, desde en el sector privado petrolero, teníamos autorización como la ley de hidrocarburos nos permite, el artículo 35 es muy claro, para autogenerar las necesidades de energía que los campos tienen. Eso se ha mantenido. Vamos 20 años con esa práctica. Petroecuador lanza un concurso en el cual búscase que todo el gas asociado que están en sus campos principales pueda salir y sea utilizado para generar más allá de la necesidad de autoconsumo. Y eso es algo que está ahí. Todos los meses oímos la quema de los Petroamazonas lecheros. lo hizo en algún momento, tuvo su generador con el gas que se desperdicia de los pozos petroleros, pero ahora ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos pozos están echando gas al aire? Hablamos de 486 que dicen que sí los están, mecheros. que sí los están apagando, pero es falso. La realidad es que no ha progresado nada. Y hay este grupo de 9 niñas amazónicas que lograron demandarle al Estado. Claro. Fundamentalmente la demanda fue contra el Ministerio del Ambiente, al Estado a través del Ministerio del Ambiente y a Petroecuador, porque quieren que se cierre eso por su seguridad, por su salud. Y hay una resolución formal al respecto y esa solución se fue, cierre. Le hacen caso omiso a las sentencias también. Y hay cosas que agravan, como lo decía el otro día, en octubre del 23 ya se establece, el juez establece una multa pecuniaria de $90 día al Ministerio del Ambiente si ustedes no proceden. Son $40,000 que al momento se ha ido pagando. ¿Y por qué ahí no actúa el presidente? ¿Por qué esos decretos no van hacia allá? Esa es una cosa en la que yo decía claramente, no creo que está a nivel del presidente, pero sí es política y el presidente hace público que los gobiernos anteriores eran diferentes y la corrupción existía. Este es un claro ejemplo.
En diciembre Bueno, pero puede revertirlo, ¿no? En diciembre del año pasado, es decir, ellos ya eran gobierno, tenían 5 semanas. Estos grupos, que es un consorcio ecuatoriano-americano, creo que el 95% es financiado por la empresa americana, ellos ganan y son notificados que ganan el concurso. Y en la plataforma de periodismo de investigación hace la denuncia el representante o el apoderado de la empresa diciendo que semanas después vinieron a pedirle la coima directamente. Y dice que son más de 15 funcionarios del más alto nivel. Eso yo sí creo, y en la denuncia se pide una atención formal desde el gobierno central, entiéndase a nivel de ministerio, viceministerio, que se tomen las acciones y se verifiquen, al punto que ellos presentaron una acción extraordinaria de revisión que está en marcha. Porque en la plataforma se ve claramente los videos donde se grabó todo el proceso de adjudicación, la apertura del sobre 1, del sobre 2, la adjudicación, la confirmación. Y eso es algo que, independiente del lado de corrupción, deja la posibilidad de que más de 360 megas puedan ser generados, aparte de una ventaja gigantesca que es la eliminación de la quema del gas asociado. Decisiones que todavía siguen pendientes, temas que no se resuelven, estos de la corrupción que son los que nos estancan también. Y nos deja Fernando, con este temita de la energía de los volcanes, ¿no? Que está en marcha y que bueno, que ojalá en los próximos días tengamos noticias, porque esa energía es permanente. Sí, solo en eso quisiera añadir, se me regala un segundo rápidamente más. Que estamos sobre la Asociación Geotérmica Ecuatoriana está organizando ahora, para el mes de noviembre 21, Geotermia Ecuador 2024. Justamente es un congreso gigante para hablar de estos temas y ayudarle al gobierno a continuar en su decisión, si es que la tomase en las próximas semanas, de seguir adelante con ese tema. Palabra clave, decisión, es lo que se necesita, porque los recursos sí existen. Gracias, Fernando, muy gentil. Listo, Hernán, Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, aquí en Notimundo al Día. Bien, momento de despedirnos, agradecerles a ustedes por su confianza, por su sintonía, que tengan un buen inicio de semana y nos preparemos para el inicio del nuevo mes. Que tengan un buen lunes.